Sofonías 1, versículos del 1 al 6. Ahí vamos a meditar. Este primer sermón se titula La voz en los tiempos de la Reforma. La voz en los tiempos de la Reforma. Y bueno, yo les había comentado que íbamos a estudiar el libro o la carta de Pablo a Filemón, pero decidí darle un descanso al apóstol Pablo y variar un poquito nuestro estudio y tomar uno de los profetas menores que suele ser poco estudiado, y ya he sido un poco tentado a estudiar el libro de Sofonías de forma más profunda, y por eso decidí que ese iba a ser el libro. Estos 3 capítulos de Sofonías los vamos a meditar entonces de forma consecutiva. ¿Alguna vez habían leído Sofonías? ¿Sí? Hay algunos pasajes que nos parecen familiares. Y también la pregunta es, si han leído Sofonías, ¿han entendido Sofonías? A Sofonías. Ese es otro. Ese es otro, ¿no? Bueno, vamos a tratar de leer a Sofonías, la profecía de Sofonías, y entender cuál es su mensaje. ¿Qué significó para las personas que recibieron su mensaje? ¿Y qué significa para nosotros hoy también? Veamos la lectura. Empecemos con el primer versículo, hermanos. Dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Sofonías es un profeta que profetiza en un momento de cambios radicales espirituales en el país de Judá, el reino del sur. Sofonías significa Jehová ha escondido. Escondido, sí, como en un sentido de que Jehová lo ha resguardado, lo ha protegido. Y eso es significativo considerando el contexto, pero veremos eso un poco más adelante. Vean lo que dice al principio, cómo se identifica a Sofonías. Si ustedes leen todos los profetas, se van a dar cuenta que los profetas no se identifican así. A lo mucho dicen su padre, pero nunca hablan de su genealogía. Y parece que su genealogía es importante, por eso menciona a tantas personas. Veamos el primero. Dentro de su linaje encontramos a su padre. Su padre se llama Cusi. Cusi significa africano, probablemente en las regiones de Etiopía o de Egipto. Así que podríamos pensar que su linaje fue de muchos intercambios culturales que Salomón tuvo con los etíopes en Primero de Reyes 10. En cuanto al siguiente, dice Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, ese es su abuelo. La Biblia no habla de otro Gedalías, pero sabemos que su nombre significa Jehová se ha vuelto grande. Después pasamos al siguiente, que es el bisabuelo. El bisabuelo se llama Amarías. Tampoco sabemos nada de él, la Biblia no menciona nada de Amarías, pero su nombre significa Jehová ha dicho. Uno más, ¿verdad? Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hasta que llega un hombre hasta el último, que es Ezequías. Ezequías es el que más resalta. Recuerden que las genealogías siempre presentan a los hombres que más resaltan en la Biblia, ¿verdad? A veces se saltan ciertos nombres, pero mencionan a aquellos que quieren resaltar. Y el hecho de que el último sea el rey, pero que sea Ezequías, nos hace pensar que probablemente sea el rey Ezequías. Sofonías es entonces tataranieto del rey Ezequías. Resulta lógico pensar que es el rey Ezequías, dado que la Biblia se traza la línea hasta el ancestro más conocido. ¿Y quién es más conocido que Ezequías? ¿Ustedes conocen algún otro Ezequías en la Biblia? Pues resulta bastante lógico que el que está resaltando aquí es el que ya conocemos, el gran rey Ezequías. Por último, nuestro texto, vamos a hablar un poco de él más adelante. Por último, nuestro texto, notamos que el profeta iniciará su ministerio, está iniciando su ministerio en los tiempos del rey Josías, así dice, ¿no? Sofonías en los tiempos del rey Josías. Este es un tiempo particularmente especial debido a un avivamiento que surgirá debido a las reformas del rey Josías. Y por eso se llama así el sermón, es la voz en los tiempos de la reforma. Por supuesto, no de la reforma protestante, sino de la reforma del rey Josías. El rey Josías
Perdón, volvamos al abuelo del... Bueno, el rey Josías tendrá entonces la obligación y tendrá también el privilegio de vivir y experimentar este avivamiento en Israel. Pero antes de él, años antes de él, hubo otro avivamiento. ¿Y quién creen que fue ese rey que vivió ese avivamiento? El rey Ezequías. Así es. Entonces, Ezequías, según esta genealogía, es tatarabuelo del profeta Sofonías y es bisabuelo del rey Josías. No sé si me di a entender, pero Ezequías, que es el tatarabuelo de Josías, de Sofonías, es también el bisabuelo del rey Josías. Ezequías es importante por eso, porque fue el otro personaje, el otro rey de Israel que vivió un avivamiento en su pueblo. El rey Ezequías gobernó entre el 715 y el 687 a.C. y es recordado como un monarca piadoso que buscó restaurar la fidelidad de Dios. Eliminó los altares idólatras y promovió que todos los israelitas adoraran en el templo. El rey Ezequías fue uno de los que se dijo al final de su vida, ustedes se han leído Reyes, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Ese era el rey Ezequías. El sucesor de Ezequías, su hijo, se llamaba, ¿alguien sabe cómo se llamaba el hijo de Ezequías? Manasés, el rey Manasés. Muere Ezequías y empieza a gobernar el rey Manasés. El rey Manasés gobierna desde el 687 al 642. No pretendo que se memoricen las fechas, pero más o menos para tener una idea. Y contrario a su padre Ezequías, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero que era un hombre bueno delante de los ojos de Jehová, Manasés es el peor rey que va a tener Judá, el peor rey que tiene Judá. Dentro de las personas que se vuelven comparativos de un buen rey está Josías y Ezequías, y de los peores reyes, Manasés. Entonces Manasés, hijo de Ezequías, empieza a gobernar Judá. Y lamentablemente para Judá es un largo reinado. Y en su largo reinado Manasés promovió la idolatría, levantó altares paganos dentro y fuera del templo, practicó la hechicería y toleró incluso el sacrificio de sus hijos ofrecidos a Moloch. Estas acciones provocaron que la nación se apartara de Dios y generó una corrupción profunda y duradera durante todo ese periodo de gobierno de Manasés. Sin embargo, al final de su vida, como Judá era un reino vasallo, era un siervo, un país siervo del imperio asirio, el emperador asirio se enojó con Manasés, agarró a Manasés, se lo llevó a Siria y lo humilló. Y ahí lo tuvo cautivo. Y estando cautivo Manasés, él mismo se humilló y le pidió perdón a Dios. Esto está en 2 de Crónicas 33, 10 al 13. Y entonces el Señor vio su corazón y le permitió regresar a Manasés, a su tierra, y murió. Así que podemos ver una pequeña historia de redención con el terrible rey Manasés. Eventualmente el Señor lo humilla y le muestra que el único rey es el Señor, y entonces puede regresar, pero ya el daño ha sido hecho. Muere Manasés y reina en su lugar su hijo Amón. Amón reinó solamente 2 años, entre el 642 y el 640. Y a diferencia de su padre, que se arrepintió tardíamente, Amón en sus 2 años de gobierno continuó los caminos de la idolatría y de la corrupción de Judá. Promovía entre la nación la adoración a los dioses paganos y desviaba al pueblo de Israel de la ley de Dios. Y su corto reinado fue intenso en maldad y profundizó la decadencia espiritual heredada de Manasés, dejando a la nación en una situación vulnerable y necesitada de corrección.
pero para el tiempo de Manasés había nacido un hombre, y ese hombre era Sofonías. El gobierno de Amón terminó abruptamente cuando fue asesinado por unos conspiradores en su propio pueblo. Eso está en 2 de Reyes 21-23. Matan a Amón y por eso reina solo 2 años. Y deja su trono libre. Y entonces los que conspiraron contra él, como ya no querían a Amón, lo que hicieron fue agarrar a su hijo Josías y lo pusieron de rey. ¿Y por qué esto es tan peculiar? Porque Josías tenía solamente, ¿cuántos? 8 años. 8 años. Así el rey Josías, hijo de Amón, asciende al trono de Judá a los 8 años tras la muerte de su padre. Y desde joven resaltó su fidelidad a Dios durante todo su reinado. Promovió una reforma religiosa significativa, encuentra en el templo el libro de la ley, se arrepiente y junto con los líderes religiosos del pueblo promueven la restauración de la religión verdadera en Israel, el culto verdadero. Eliminó los altares e ídolos paganos y restableció el cumplimiento de la ley en todo Judá, confirmado por la profetisa Hulda, por si acaso. Eso lo encontramos también en el libro de Reyes. No sabemos si Sofonías predicó antes o después de la reforma del rey Josías, pero el mensaje que Sofonías trae para el pueblo es de una tierra necesitada por escuchar la voz de Dios en medio de la decadencia y sus intentos de restauración. Y es que el rey Josías llevó una reforma profunda en la adoración de Israel, pero nunca pudo quitar todos los altares de Israel, porque la idolatría de Israel, de Judá, era demasiado grande y la gente no quería quitar sus altares. Entonces era necesario que el Señor mandara más profetas y mandó a Sofonías. No se limita entonces a criticar a los líderes, sino que denuncia la corrupción de toda la nación, la idolatría que contaminaba las ciudades y el abandono de la justicia que caracterizaban en este momento a Judá. Y así empieza la profecía. Versículos 2 y 3. Dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Sofonías usa una exageración cósmica para comunicar la gravedad del quebrantamiento de la ley. El Señor invoca la destrucción de animales, de aves y de peces. Y el texto señala que el pecado ha corrompido toda la creación a nivel social y a nivel natural. En otras palabras, la consecuencia del pecado no solo era moral, sino era de todo el sistema, al punto que la tierra había sido contaminada y el Señor ya no tiene solución para ello. Dice, destruiré todas las cosas, ya no tienen solución, destruiré a los hombres, destruiré a las bestias, destruiré a las aves, destruiré a los peces, destruiré a los impíos y destruiré a los hombres por completo. Pero también debemos notar que la acción es atribuida directamente a Jehová. El profeta no deja lugar a dudas que que el Señor es quien trae todas estas cosas. Eso no es obra de la naturaleza, de la casualidad, de los desastres naturales. Esta catástrofe ecológica y social será un juicio intencional y soberano de Dios. Y aquí la palabra que dice destruiré es literalmente barreré, así como con una escoba. Barreré. El Señor quiere despertar en ellos un sentido de urgencia y decirles, hay algo que hacer al respecto. Dios necesita una respuesta de los hombres. Era un total desafío para el profeta, imaginen al profeta, era un total desafío para el profeta intentar traducir la gravedad y severidad con sus propias palabras para dárselas al pueblo. Pero ¿por qué este tipo de juicio tan radical? Arrancar todo, barrer todo, los peces, las aves, las bestias y todo hombre. ¿Por qué? Nos los explica en el versículo 4 al 6. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén.
y exterminaré de este lugar los restos de Baal y los nombres de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Y aquí empieza entonces la lista de pecados por las cuales el Señor actúa de esta manera. En general, como se puede resumir esta lista de pecados, es con un solo pecado: la idolatría. Los pecados más desvergonzados y terribles siempre involucran a Dios. Los pecados más terribles no son los que se cometen entre los hombres, sino los que el hombre puede cometer al Señor. El Señor con su propia mano dice que empezará exterminando los restos de Baal. Baal es un dios cananeo, es decir, de las naciones que viven alrededor de Judá. Y este dios llamado Baal, que de hecho eran varios dioses que así se llamaban, como dijimos en la mañana, era un sustantivo común. Era un dios de la fertilidad, el dios de la lluvia, el dios de las tormentas, y muy adorado durante ese tiempo. Y Israel había adoptado el culto de Baal. Pero vean, dice que exterminará los restos de Baal. ¿Por qué dice los restos de Baal? Aquí algunos comentaristas dicen que son los restos de Baal porque Josías ya había empezado la reforma y ya habían quitado un montón. Y el Señor dice que Sofonías será el que quite lo demás, lo que falta. Pero no estamos seguros que así sea. Y también quitará, dice acá, quitará todo lo que Manasés, el rey Manasés alguna vez instituyó, todo lo que el rey Amón instituyó, todo eso lo terminará de quitar. Las estatuas, incluso los falsos servidores y los falsos sacerdotes. ¿Qué más quitará el Señor? La siguiente declaración dice que destruirá a las personas que suben a los terrados para adorar y se postran al ejército del cielo. ¿Qué significa esto? Son aquellas personas que suben a la terraza de su casa y adoran a las estrellas, al sol y a la luna. Puede ser que los judíos de su propia imaginación hayan buscado en el cielo a Dios y hayan dicho, bueno, este parece Dios, este no parece Dios. Y puede ser que ellos mismos por su iniciativa lo hayan hecho. Pero otra cosa muy probable es que también esta adoración a los astros la hayan copiado de los cananeos o de los mismos asirios quienes los estaban conquistando. Los asirios tenían la costumbre de subir al cielo, ver a los astros, meditar en ellos y adorarlos. Entonces puede ser que los israelitas hayan aprendido esta mala astrología siria y ahora ellos mismos serán destruidos por ese pecado. Además de los que adoran al cielo, dice también que destruirá a los que juran por Jehová y los que juran también por Milcom. Ese pecado específico, vean cómo es ese pecado. Ese pecado es algo que nosotros llamamos sincretismo, es mezclar la religión. Lo que está diciendo aquí es que los judíos, los de Judá, juraban por Jehová, y eso está bien, pero juraban después por Milcom, y eso está mal. ¿Y qué es peor? Que lo mezclan, como si fuera indiferente jurar por uno o por el otro. Milcom es un dios que nosotros conocemos como Moloch. Moloch, ¿han escuchado Moloch, no? Moloch era el dios de los amonitas y era asociado principalmente con los sacrificios infantiles. Creo que lo he mencionado, es un toro de metal que tiene sus brazos extendidos, atrás tenía un agujero y le colocaban leña y ardía el toro de metal, imagínense que encendido estaba, y colocaban a los niños ahí a que se quemaran. Era terrible cómo sacrificaban a Moloch. Y Manasés, el bisabuelo el abuelo del rey Josías, sacrificó así a algunos de sus hijos. Y entonces el Señor dice, voy a quitar a los que juran por este y que juran por mí, como si fuéramos lo mismo. Finalmente, el Señor destruirá a los que se apartan de en pos de Él y a los que no le buscaron ni le consultaron.
Si creíamos que lo que estaba haciendo el Señor era solamente castigar los pecados groseros, el Señor está castigando a cualquier persona que no lo busca ni le adora. Así dice aquí, los que se apartan en pos de Jehová, y también dice que son aquellos que no le consultan. Algunos, bueno, lo que Sofonías denuncia aquí es la apatía al Señor o el descuido espiritual del pueblo. Aquellos que se apartan significa algunos que rechazaron a Dios, eligiendo caminos de pecado y de adoración a otros dioses. No buscaron a Jehová ni le consultaron. Esto indica que había una negligencia de depender del Señor, sabiendo que Él era Dios, ignoraron a Dios y fueron tras otros dioses. ¿Y qué más podía hacer Dios con un pueblo tan insistente del mal? Con un pueblo tan persistente en el pecado y la idolatría. ¿Qué podía hacer Dios con una población que prefería ir hacia los dioses ajenos y no hacia Él? Las opciones de Dios eran limitadas en este punto de vista y la única opción posible era el juicio, el castigo. Estaba determinado a destruir la tierra y la sociedad para que se consumieran en su rebeldía. Sin embargo, hermanos, al ver la historia de ellos y ver la historia de nosotros, vemos que el Señor siempre retardó su juicio para tener misericordia de todos. Dios ya había prometido no solo las consecuencias del pecado, sino también la forma en que las personas podrían librarse del juicio divino. Y muchas personas alcanzaron esa misericordia al seguir a Josías en la adoración perfecta de Dios. Y la máxima expresión de ese encuentro con el Señor es nuestro Señor Jesucristo. Dios encuentra la solución definitiva a la obstinación de nuestro corazón. Mientras Sofonías anuncia su juicio sobre los que persisten en el mal, Cristo trae misericordia y perdón y una invitación para que nosotros nos vamos a Él, porque Él mismo fue sacrificado por nosotros. Pensemos en Jesucristo mismo ofrecido como un sacrificio de idolatría, por nuestra idolatría, por nuestra rebelión persistente. Y así Dios provee un camino de redención para aquellos que siempre se vuelven a Él. Por eso Sofonías es una voz en medio de la reforma, para que más personas se acerquen al Señor verdadero. Hermanos, al escuchar la voz tan dura de Sofonías y de su juicio, debemos primero mirar hacia nuestro propio corazón. Hay áreas donde en nuestra vida hemos confiado en los ídolos del mundo, en las seguridades humanas. Hemos buscado soluciones fuera de Dios. Hemos consultado a Dios y a otras cosas, a los horóscopos, a los consejos de los amigos. El juicio que anuncia Sofonías sobre Judá nos recuerda que la rebeldía persistente tiene consecuencias graves, pero también nos apuntan hacia la gracia de Dios que nos es ofrecida en Cristo. Hermanos, Jesús vino a cargar con nuestros pecados, a reconciliarnos con Dios, a que abandonemos nuestro cúmulo de idolatrías e ídolos y los entreguemos al fuego para no ser nosotros quemados con ellos, para que el Señor no arrase algo nosotros también. Hoy el Señor nos llama a arrepentirnos y a volver de corazón y a confiar en Cristo, porque la verdadera restauración debe ser profunda. Josías intentó una reforma en el pueblo y no pudo. Quitó muchos altares, pero hubo hombres que mantuvieron sus baales. Y Sofonías es llamado a quitar los que faltan. La verdadera restauración debe ser profunda hasta lo más íntimo de nuestro corazón, para que el Señor pueda recibir nuestra plenitud y podamos entregar completamente nuestro corazón y nuestra mente como un sacrificio vivo. Hermano, no postergues el llamado que Dios te hace hoy. Vuelve al Señor, cree en Jesús y permite que su misericordia transforme tu vida. Amén. Oremos, hermanos.
Señor, en estas breves palabras de juicio encontramos también el amor que tú nos tienes en Cristo Jesús. Porque en los tiempos de una profunda rebeldía e idolatría, tú enviaste a Josías para reformar la religión. Y sin embargo, hubo hombres que mantuvieron sus ídolos, sus pedazos de ídolos. Y por eso mandaste a Sofonías. Y así nos lo mandas a nosotros hoy. Porque nosotros siendo cristianos y habiendo atendido el Evangelio, probablemente todavía alberguemos algunos ídolos o malas prácticas religiosas en nuestra vida. O somos obstinados en buscarte, no somos diligentes, Señor. No te buscamos, o buscamos los consejos de otras cosas del mundo antes que lo que dice tu palabra. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a tomar en serio tu juicio. Tú no tomas a la ligera el pecado de la idolatría en tu pueblo, y tampoco lo toleras en nuestra vida. Te pido, Señor, que nuestros ídolos no mueran con nosotros, sino que nosotros mismos podamos desecharlos de nuestra vida, para no perecer junto con ellos. Por eso, Señor, entendemos que es en Cristo nuestra reconciliación. Él debe ser el dueño completo de nuestro corazón y de nuestra vida. Que abandonar nuestros pecados no es algo opcional. Danos el valor para quitar la rebeldía de nuestro corazón y entregarnos a Cristo Jesús en fe, en confianza plena, que Él es el único que puede salvarnos y limpiarnos. Por Él oramos. Amén.